Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Eliezer Saldaña Salce y a nombre de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey reciban un saludo y sean todos bienvenidos a este tiempo de meditación. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este momento que nos permites tener. Gracias te damos porque tú nos hablas a través de tu palabra. Háblanos, Señor, permítenos escuchar tu voz y de esta manera salir bendecidos y edificados. Gracias te damos por todo esto, porque esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el versículo clave en el cual estaremos basando la meditación del día de hoy, que se encuentra en Juan 6, versículo número 35. Juan 6, 35 dice: Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El mensaje del día de hoy lleva por título Jesús, el pan de vida. Imaginemos que vamos a un restaurante. Normalmente sirven la comida en 3 tiempos: la entrada, el plato fuerte y el postre. Pues bueno, pedimos un plato grande, exquisito, muy rico de carne, y mientras nos lo preparan nos sirven la entrada, una sopa que huele tan bien y sabe tan bien que nos la terminamos y nos gustó mucho que pedimos un segundo plato y nos gustó tanto que pedimos un tercer plato, de tal manera que ya no podemos comer el plato de carne que pedimos porque estamos satisfechos. Nos vamos del restaurante sin haber comido la carne y después de 1 hora empezamos a tener hambre. Usted sabe que la sopa es un platillo que llena en su momento, pero después se baja rápidamente y nos sentimos insatisfechos. Yo no sé si a usted, hermano, le ha pasado alguna vez que siente que no está satisfecho con lo que tiene, que siente que a su vida le falta algo, una razón de ser. Tal vez siente que tiene muchos problemas, muchas dudas, muchas dificultades, o inclusive está pasando por depresión y siente que le falta algo. Tal vez está cansado, sin fuerzas para seguir adelante y necesita algo. Estas situaciones son tan comunes en nosotros, lo vivimos todos y es tan normal que lo hemos denominado nuestro pan de cada día, pasar por este tipo de situaciones. Y el día de hoy quiero hablar de otro pan que si lo comemos diariamente será de bendición para nosotros y nos omitirá pasar por todas estas situaciones. Y este pan es Jesucristo. Jesucristo, el pan de vida. Y para entender esto, en primer lugar vamos a hablar acerca del hambre espiritual que hay en el mundo. Punto número 1, hambre espiritual. Si leemos Juan, todo el capítulo 6, obtendremos grandes enseñanzas. Si lo leemos desde el versículo 1, veremos la alimentación de los 5,000. 5,000 personas que seguían a Jesucristo, pero lo seguían con una visión no tan buena. Las personas tenían una necesidad muy grande, y esta era la necesidad de ser libertados del Imperio Romano. Y a través de sus milagros, de sus obras, de sus señales, las personas veían a Jesucristo ese libertador que estaba necesitando. Ellos tenían una visión no tan correcta acerca de Jesús. Ellos lo veían como ese rey terrenal que los iba a rescatar, que los iba a alimentar, que los iba a sanar, que los iba a ayudar a liberarse del Imperio Romano. Tenían una visión incorrecta de Jesús. Querían un rey terrenal y no un rey espiritual. Querían ser libertados del Imperio Romano, pero no querían ser libertados de sus pecados. Querían satisfacer sus necesidades físicas, pero no querían satisfacer sus necesidades espirituales. Y esto nos habla que hay un gran reflejo de necesidad, de hambre espiritual. Y esto podemos verlo todavía en nuestros días, cuando se enseña por ahí que Jesucristo es como una lámpara mágica que puede cumplir todos nuestros deseos. Lo vemos cuando hay grandes campañas de sanidad, campañas de poder, de milagros, de restauración, de liberación de deudas. Las personas van, se amontonan. Pero ¿qué pasa cuando hay una campaña de salvación? Una campaña de redención. Son poquitas las personas que van. Y esto es porque las personas quieren ser saciados, quieren ser bendecidos, pero no quieren tener un compromiso con Dios. Estamos guiando mal nuestra necesidad de Dios,
Queremos ser satisfechos con cosas vanas, con cosas pasajeras y no con cosas que nos ayudarán para vida eterna. Dirigimos mal nuestra hambre espiritual. Nos llenamos con la entrada, con la sopa, sin siquiera probar el plato fuerte. Jesucristo nos llama a no enfocarnos en todas estas cosas que pueden satisfacer momentáneamente nuestra vida, sino enfocarnos en las cosas espirituales, esas cosas que permanecen para vida eterna. En primer lugar, tenemos que entender que el mundo padece gran necesidad, hambre espiritual. En segundo lugar, Jesucristo llegó como el pan de vida. Jesucristo, el pan de vida. A Jesús le gustaba ayudar a las personas, le gustaba hacer milagros, grandes señales, ayudar a las personas a salir adelante, pero ese no era su principal propósito. Jesucristo, cada vez que hacía una señal, dejaba ver cuál era su propósito, y este era que creyeran en él y que a través de él obtendrían vida eterna. Esto lo vemos en Juan 6:29, donde dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Y el versículo 47 dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Este era el verdadero propósito al cual había venido Jesucristo como el pan de vida. Y esto era difícil de entender para las personas de ese tiempo, ya que tenían muy arraigada la ley y a Moisés. Cuando veían que Jesucristo alimentó a los 5,000 y hacía grandes señales, ellos decían: es que Moisés también lo hace. Jesucristo les deja en claro que Moisés era un siervo de Dios, pero Jesucristo era Dios. Y es por ello que Jesucristo es mayor que Moisés, y esto lo acabamos de ver en la lección del domingo pasado en nuestra iglesia. Es por ello que Jesucristo se presenta ante ellos como el pan de vida, no un alimento espiritual, un alimento pasajero como el cual habían vivido en el desierto, sino un alimento verdadero que permanecería a vida eterna. A diferencia de todo y de todas las cosas y de todas las personas, Jesucristo es el plato fuerte y solo Él puede llenar ese vacío espiritual que tenemos. Solo Jesucristo es suficiente para satisfacer esa hambre y esa sed que tenemos. Solo Jesús es suficiente para llenar cada vacío de nuestra vida, ya sea depresión, ya sean dudas, ya sea dificultades, ya sean pruebas. Jesucristo descendió del cielo, y esto tenemos que entenderlo, para dar vida al mundo. Solamente Jesús es aquel que da sentido a nuestra vida, es el que nos da plenitud, es el que nos da satisfacción y nos da una razón de ser. Cualquier otro alimento va a perecer. Solamente Jesús puede darnos esa vida eterna. Es por ello que vino Jesucristo como el pan de vida. Y en tercer lugar, si nosotros nos alimentamos de Jesús, si nosotros nos alimentamos de Él, en tercer lugar, seremos completos en Él. Completos en Él. Jesucristo se presentó y se sigue presentando como el pan de vida. Jesucristo se presentó como el alimento para estar satisfechos. Jesucristo se presentó como la verdad para obtener nuestra salvación y vida eterna. Jesús llama a las personas a comer de su carne y a beber de su sangre. Y si ustedes leen Juan 6 al final de este capítulo, vemos que las personas no lo entendían y lo tachaban de loco. Y dice que cuando Jesucristo les pidió que comieran su carne y que bebieran su carne, desde ese momento muchas personas dejaron de seguirlo. Para poderlo entender mejor, comer de la carne y beber de la sangre de Jesús significa recibirlo como nuestro Salvador, nuestro Señor personal, aceptando su sacrificio de amor, ya que Él murió en carne por nosotros y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Comer de su carne y beber de su sangre significa que Jesús puede perdonar nuestros pecados y somos completos solamente en Él. Comer de la carne y beber de la sangre de Jesús significa alimentarnos diariamente de Él. Conocerlo superficialmente no nos va a ayudar de mucho. Tenemos que alimentarnos cada día de Él hasta que su vida llegue a ser nuestra vida, que reflejemos la vida de Jesucristo. Solamente aceptando a Jesús y comiendo diariamente del pan de vida, seremos completos en Él y estaremos satisfechos. No necesitaremos nada más, a nadie más. Solo Él es suficiente para satisfacer
nuestras necesidades espirituales, nuestra hambre espiritual, esas cosas que permanecen y que permanecen para vida eterna. Como conclusión, podemos decir que Dios nos ha dado una fuente de alimento para nuestra alma. Esto es Jesucristo, el Verbo encarnado, Jesucristo, el pan de vida. Jesús es el pan de vida y el que se alimenta del pan de vida tiene vida eterna. Nosotros necesitamos primeramente alimentarnos de Él todos los días para de esta manera poder compartir el pan de vida a todas las personas y saciar el hambre espiritual que hay en el mundo. Hay una frase que dice, tú podrías tenerlo todo, pero no tener a Jesús. Y al final eso significa no tener nada. Pero tú podrías no tener nada, pero tienes a Jesús y eso significa tenerlo todo. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es suficiente. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque eres el pan de vida. Gracias te damos porque has venido a satisfacernos nuestra vida espiritual y a darnos vida eterna. Permítanos alimentarnos cada día más de ti, Señor, aprender más de tu palabra hasta que tu vida sea nuestra vida y a través de ello podamos llevar este alimento, este pan de vida a las personas que sufren de hambre y necesidad espiritual. Bendícenos como iglesia, Señor, y ayúdanos a recordarte siempre y a tenerte siempre como nuestro pan de cada día. Porque esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.